¿Mm? Bueno, hemos orado y yo creo que sí, creo que Dios tomará el gobierno de las palabras y de nuestros corazones, ¿sí? Tiene que encontrar en nosotros disposición. Lo que produce cambio no es el hecho de que Él nos hable, Él usa diferentes canales y Dios siempre quiere hablarnos. Hebreo 1 dice que Dios de muchas maneras y de muchas formas diferentes ha intentado hablarnos y lo hizo por los profetas, lo hace por medio de Cristo y hoy por medio de su Espíritu. Él quiere hablarnos permanentemente, ¿sí? No siempre el ser humano da dimensión a lo que verdaderamente Dios dice. Entonces a veces caemos en el error de absorber una enseñanza, pero no permitir que esa enseñanza se transforme en vida para provocar cambios. Tenemos que llevar la palabra y la enseñanza de la dimensión de la letra a la dimensión del espíritu. Diga conmigo, de la dimensión de la letra a la dimensión del espíritu. ¿Eh? Necesitamos que esto se vuelva funcional y práctico, si no solamente será como dar algunos talleres de teología, y no es la idea. La idea es que su vida se vea impartida este fin de semana, desafiada, y que haya un cambio, que encuentre Dios en nosotros, más allá de cómo esté usted. Podría decir, yo estoy bárbaro, estoy en mi mejor momento, está bien, puede ser, pero yo creo que Dios siempre busca mayor rendición en nosotros, y siempre hay áreas que la palabra nos confronta o que saca luz y que nos damos cuenta de que necesitamos rendirnos en eso, necesitamos cambiar, necesitamos entregarnos cada día más al Señor, para poder consumar propósito, para poder avanzar en nuestra vida. Y como decía el pastor, la tarea del Espíritu Santo no es una sola, y si vamos a este fin de semana a hablar con Él y hablar de Él, lo vamos a hacer en el contexto funcional de nuestra vida. Yo he tenido 2 escuelas que he compartido con ustedes hablando del tema del Espíritu Santo. Una fue Vida en el Espíritu, hablando de la dimensión de la vida de nuestro espíritu y nuestra relación con Dios. Y otra se llamó, una tenía que ver con vida en el Espíritu y la otra el gobernador del reino, ¿sí? Donde hablamos de la persona del Espíritu Santo, hablamos de los dones, hablamos de los talentos, hablamos del fruto. Y todo eso tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir. Pero lo que yo voy a compartir este fin de semana, no importa si usted participó o no de las otras escuelas, es algo diferente. Y es diferente no porque haya dicho lo otro, seguramente algunos conceptos se van a repetir y decir algo diferente no es decir algo nuevo porque sí, sino buscar algunos matices que nos ayuden, que nos impulsen más a esta vida de comunión con el Señor. Hablar del Espíritu Santo nos va a permitir a nosotros destrabar algunas cosas en nuestra vida. Vamos a dar dimensión al trabajo que Él quiere realizar en nosotros y cuántas veces resistimos. Creo que no voluntariamente, pero nuestro ser a veces nos juega una mala pasada y le levantamos fortalezas, argumentos y altiveces y Dios necesita derribarlos, ¿sí? El Espíritu tiene esa capacidad de ir trabajando con nosotros, tiene la paciencia, tiene el tiempo y va trabajando con nosotros, solo que a veces no sabemos identificar en qué momento está trabajando con nosotros, porque a veces nos enfocamos en las situaciones de la vida y no nos damos cuenta que Dios usa todas las cosas para tratar con nosotros. Y hablar de la persona del Espíritu Santo nos va a permitir descubrir ese trabajo y de pronto acomodar bien las cosas de nuestra comunión con Dios. Yo creo que tenemos más que una relación, tenemos una comunión, que significa un lazo muy íntimo en donde somos uno con el Señor. Pero yo veo que hay personas que aún se ve cuando oran, que no saben la funcionalidad de cada uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo, pero son 3 personas que en definitiva nosotros debemos saber identificar, ¿sí? Y la Biblia nos dice que el Padre está en el trono y que el Hijo fue el que murió por nosotros y nos redimió. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces yo veo a veces las personas cuando oran, por ejemplo, oran al Padre, por momentos están hablando con el Hijo, después están hablando con el Espíritu Santo y en el medio están hablando con el diablo un poco reprendiendo, ¿no? Entonces medio como que uno tiene que saber que el Hijo es el camino que nos conduce al Padre y Él vino a mostrar la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo, el unigénito que se convirtió en primogénito, pero que Él fue el ungido, ¿sí? Porque Él fue el portador de la persona del Espíritu Santo y por eso hizo lo que hizo. Y cuando Él ascendió, como Cristo ha ascendido, hay distintas dimensiones de Cristo, ¿sí? No es el tema, eso que queda para... pero son distintas dimensiones. Hay un Cristo que fue
anunciado, que usted lo encuentra en el Antiguo Pacto solamente como un Cristo que se anunciaba que habría de venir. Hay un Cristo figurado, que era el Cristo representado a veces por un cordero, a veces por una vara, a veces por un maná, a veces por la roca del desierto. Eran figuras que anunciaban la venida de Cristo. El Cristo anunciado, el Cristo figurado. De hecho, Adán fue la imagen de Cristo, ¿sí? Fue hecho a imagen de Cristo, aunque se lo llama como el primer Adán, en realidad el primero es aquel de quien se sacó la imagen, que es Cristo, el Cristo preexistente. ¿Ve? Entonces son diferentes dimensiones: el Cristo preexistente, el Cristo hecho en Adán, el Cristo anunciado por causa del pecado, el Cristo figurado, el Cristo profetizado, que tanto hablaron los profetas y establecieron palabras sobre él, el Cristo encarnado, ¿sí? En Emanuel, cuando vino Cristo, es el mismo Cristo, pero son las diferentes dimensiones que la Biblia nos muestra, y cómo Cristo se manifestó en Jesús, el hijo del carpintero, y a través de él fue a la cruz. Entonces tuvo el Cristo crucificado, ¿no? Y el Cristo crucificado fue el Cristo sufriente, y el Cristo crucificado cuando murió también resucitó, así que fue el Cristo resucitado. Y así como resucitó, dice la Biblia que también fue glorificado, así que está el Cristo glorificado y está el Cristo ascendido. Y cuando Él completa ese ciclo, envía su Espíritu, porque la palabra Cristo es la palabra mayá en el hebreo, que significa ungido, ¿sí? Ya era la unción que habitaba en Jesús, el hijo del carpintero. La unción que operó en Jesús es el Espíritu Santo, que la Biblia dice claramente que vino con toda su plenitud cuando Él fue a bautizarse al Jordán. ¿Recuerdan eso? Ahí nosotros vemos la plenitud de la Trinidad manifiesta. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero queda claro, por ejemplo, en pasajes como 1 de Juan 5:7, donde dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahí no tenemos la palabra Trinidad, pero también vemos la manifestación plena de la Trinidad cuando Jesús va al Jordán a bautizarse y dice que el Padre abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma. Ahí vemos la plenitud de Dios en sus 3 personas manifestándose en un mismo momento, en una misma situación, y que ese establecimiento de autoridad que le da el Padre, que lo hablamos cuando dimos la escuela sobre la madurez espiritual, donde Él estableció a su hijo como un huíos, un hijo maduro, y lo estableció en sus negocios. Esa fue la voz del Padre que soltó autoridad e identidad para el propósito del Hijo. El Espíritu Santo viene sobre Él para equiparlo. Jesús no podría haber hecho lo que hizo si no fuera por el Espíritu que estuvo en Él. Cuando Él fue a la sinagoga después de salir del desierto, que de hecho ya al desierto, ¿quién lo condujo? El Espíritu Santo lo llevó al desierto, y fue tentado por el diablo. Y cuando Él sale del desierto, porque fue fortalecido por el Espíritu, alumbrado por el Espíritu, Él va a la sinagoga y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Padre para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. Es decir, cuando Él establece eso, recordando la palabra que dijo Isaías en el capítulo 61, Él estaba hablando de la persona del Espíritu Santo que estaba en Él había funciones que Él desarrolló. Y lo vemos en su ministerio, echando fuera demonios. Dice que en el poder del Espíritu Él salía, sanaba a los enfermos, y sobre todo tuvo la capacidad de captar la voluntad del Padre en todo tiempo, ¿sí? Esa sensibilidad de saber que el Espíritu del Padre estaba en Él, y a través del Espíritu Él sabía lo que tenía que decir, lo que tenía que hacer, y Él enseñó a sus discípulos incluso que no tendrían que preocuparse, porque cuando tuvieran al Espíritu ellos abrirían la boca y el Espíritu Santo pondría palabra en ellos. Esa fue la sabiduría con la que operó Jesús, fue el Espíritu y el poder con el cual sanó enfermo, liberó cautivo e hizo todo lo que hizo, y lo llevó hasta la cruz incluso. Ahora, en la cruz queda solo, y el Espíritu Santo luego lo levanta de entre los muertos. O sea que el poder de la resurrección también viene del Espíritu, ¿sí? La muerte no tuvo cómo retener a Cristo porque no había pecado en Él, y la paga del pecado es muerte. O sea que la muerte necesitaba un derecho legal para retenerlo, ¿sí? Y pensó que lo tenía, pero cuando vio que no había pecado en Él, siendo hombre, no había ningún pecado en Él, no lo pudo retener, y el Espíritu Santo dice que lo levantó entre los muertos. Él se manifestó a sus discípulos con su cuerpo glorificado, algo cambiado, ¿sí? Es el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Los discípulos lo miraban y no le terminaban de conocer bien. No sabemos bien cómo fue ese pequeño cambio de apariencia que hubo, pero sí identificaban que era Él, ¿no? Y hablaron con Él y comieron pescado en la playa y estuvieron reunidos con Él, y de hecho se les apareció durante 40 días con
pruebas indubitables, dice la Biblia, de su resurrección, le mostraba sus heridas y les dio enseñanzas. Ya no eran las enseñanzas del maestro de Galilea, no era la enseñanza de Jesús, sino del Cristo resucitado. Eso debe ser extraordinario. Pero curiosamente la Biblia no te dice ninguna de esas enseñanzas. O sea, no te habla de nada de lo que el Cristo resucitado enseñó, porque ese Cristo es un Cristo que necesita de la revelación, es un Cristo revelado. El Cristo revelado es el que tuvieron que conocer los discípulos después, es el que tuvimos que conocer nosotros. Nosotros se nos tuvo que revelar Cristo. Usted no caminó con Jesús por las aguas de Galilea, por las tierras de Galilea o por las aguas de las orillas del Jordán, ¿no? Nosotros tuvimos una revelación de Cristo. Si se te apareció en alguna vez, se corporizó y se apareció, bueno, pero si no, es revelación que nos trajo el Espíritu Santo, porque cuando Él ascendió en esa escena que la Biblia describe, que el Espíritu Santo ascendió, Jesús ascendió, el Cristo ascendió, y los discípulos lo miraban como diciendo: se nos está yendo el maestro, se nos va. Y el ángel se acercó y dice que miran, a ese que vieron irse lo verán volver, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo vino sobre sus discípulos. Jesús, en el libro de San Juan, capítulo 20, una vez lo hablamos esto, Él les sopló al Espíritu cuando estaban reunidos. Él no les pudo dar el Espíritu Santo antes a sus discípulos porque todavía no había muerto en la cruz. Y nunca en la Biblia una persona fue ungida por dentro o fue templo del Espíritu Santo hasta que Cristo no limpió a la gente con su sangre, aquellos que eran elegidos, aquellos que se arrepintieron y que confesaron sus pecados. Entonces fueron limpios por la sangre y llenos por el Espíritu. Eso no está en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, si Dios quería hablar con la gente, lo hizo desde el Sinaí, lo hacía desde la nube, lo hizo en el tabernáculo, lo hizo en el templo de Salomón, lo hacía en el monte, pero no había un hombre que fuera lleno del Espíritu, había personas ungidas. Saúl fue ungido con una redoma, David fue ungido por un cuerno de aceite, el Espíritu de Dios se movía sobre ellos, Moisés tenía la unción en la vara, Sansón tenía la unción en el pelo. O sea, Dios se manifestó por diferentes canales en diferentes personas y eran ungidos de Dios, hicieron cosas maravillosas, fue el Espíritu Santo que hizo cosas a través de su vida, pero ninguno de ellos fue lleno del Espíritu como lo fue Jesús desde un principio. El Espíritu del Señor estuvo sobre él y él le sopla, después de la resurrección, en San Juan 20, él le sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, le dijo: recibí el Espíritu Santo. Pero en Hechos 1:8, y yo se los compartí esto en una ocasión, solo estoy recordando principios, él les dice: no vayan a ningún lado hasta que no sean investidos con poder de lo alto. Entonces yo en esa ocasión que les hablé de este tema, creo que hablaba con el liderazgo, y yo les dije, cuando los discípulos caminaron con Jesús tuvieron autoridad. Dios les dio autoridad y con la autoridad de su Espíritu obraron milagros y ellos mismos se emocionaban de que los demonios le obedecían en el nombre de Jesús. Pero ellos no tenían al Espíritu. Luego ellos tienen al Espíritu, pero el Señor les dijo que no, todavía no testifiquen porque no tenían poder. Y en Hechos 2 vemos que ellos son llenos del Espíritu Santo y ahí sí dice que el Espíritu vino sobre ellos y hubo como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas. A partir de ahí Pedro se paró y con un pequeño sermón se convirtieron 3.000, vuelve a predicar, se convierte en 5.000, empieza a sanar con su sombra, los discípulos, los apóstoles empiezan a sanar, la iglesia empieza a crecer con maravillas, con señales, con prodigios, con revelación, y ya esos mismos discípulos que sin el Espíritu negaron y traicionaron al Maestro, esos mismos discípulos que muchas veces actuaron con incredulidad, que Jesús mismo les llega a decir: generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, llegó un momento que la humanidad de los discípulos ya lo tenía medio irritado a Jesús. Sin embargo, esos mismos discípulos que lo negaron, como Pedro, ¿no?, cuando fueron llenos del Espíritu murieron por la causa. Entonces hay una iglesia que es una iglesia representada por gente que recibe enseñanza, camina con Jesús, pero que no es activada. Le falta ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros este fin de semana el desafío es hablar del Espíritu Santo y fuego. La pregunta es: ¿por qué fuego? Porque fuego manifiesta cosas que son muy importantes. Primero, la iluminación. Segundo, el gobierno. Tercero, la purificación. Y cuarto, después de que estas tres cosas se manifiesten, y son los temas que yo voy a desarrollar este fin de semana: iluminación, gobierno, te va a ver cómo funciona el gobierno del fuego, y número 3, la purificación, el fuego purifica, y número 4, nos hace divergentes. Yo voy a hablar de estas 4 cosas que creo que son fundamentales para que la iglesia reciba un impulso de manera extraordinaria. ¿Usted lo cree? Bien. El Espíritu Santo
en algunos lugares yo he visto que como que se centraliza en Él y se le ora y se le adora y no está mal que usted, porque es Dios, es el Espíritu de Cristo, el que operó en Cristo, es el Espíritu del Padre que hoy habita en nosotros, hoy nosotros somos un cuerpo. Así como en el antiguo pacto Dios hizo cosas a través de diferentes personas, en algunas personas, en un Moisés, en un Noé, en un Isaac, en un Jacob, en un Abraham, en personajes de la Biblia, hoy también Dios sigue haciendo todo a través de una persona. Diga conmigo, una persona. Cristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una mente muy individualista para nosotros, para nuestra vida, y a veces está el compromiso y a veces no, pero Dios tiene una visión corporativa sobre la iglesia. Esto es muy trascendente poder entenderlo porque bajo este punto de vista y bajo este principio voy a compartir la enseñanza. Yo le estoy hablando a un equipo, le estoy hablando a un cuerpo, ¿sí? Entonces Dios necesita que tengamos una mentalidad corporativa para que nadie quede afuera y todos podamos entender. Yo le decía esta semana a la iglesia, nosotros vivimos en un país muy futbolero, ¿no? Y yo le decía a la iglesia, le digo, si un técnico, ahora que estamos acá en el inicio de la Copa América, si un técnico le habla a su equipo, tiene 11 jugadores, y de los 11 le entienden 3 o 4, tiene muy pocas posibilidades de ganar. Pero no, tal vez son buenos jugadores, pero el problema es que le entendieron 3 o 4. Y en algún lado el técnico le está diciendo, ¿me están entendiendo? Vamos ahora ya, ¿me están entendiendo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No le dicen amén, pero... Y cuando salen a la cancha, uno juega para un lado, el otro juega para el otro, y el arquero parece que no tiene muchas ganas de atajar. Y yo creo que por más que tengas un Messi, por más que tengas un jugador destacado, ese equipo no puede ganar, porque la idea del fútbol es un deporte de equipo, es un deporte, no es un deporte individual como el tenis, es un deporte donde se necesita un equipo. Entonces es mejor tener un equipo que funcione bien que 2 o 3 jugadores destacados en un equipo que se llevan mal o que no entiende lo que el técnico dice. ¿Me está comprendiendo? ¿Ve? Yo la cargaba a la iglesia de manera media sutil, porque yo le digo a la iglesia, se me escapa así como, ¿me está comprendiendo, iglesia preciosa? Y yo decía, me imaginaba a un técnico diciéndole, ¿me están entendiendo, jugadores preciosos? Y cuando sale a la cancha no van ni para atrás. ¿Ve? Y te dicen amén los tipos. Entonces vos decís, si vamos a conquistar algunas cosas, si vamos a avanzar, lo tenemos que entender todos, porque que lo entiendan 2 o 3 no sirve. ¿Ve? O sea, el grado de revelación de la iglesia es lo que hará efectiva la iglesia, no el grado de revelación de una persona. De hecho, si el pastor a veces tiene que predicar o la pastora predica, no es que estén hablando lo que no saben, ya está hablando porque ya se les reveló lo que le está compartiendo. Pero ¿y por qué no funcionamos a veces? Porque necesitamos que todos lo entiendan. ¿Ve? El técnico a veces tiene en su cabeza el diseño, pero los jugadores no lo entienden. A veces Dios le habla a la iglesia, pero no terminamos de entenderlo. Y para ser efectivos somos un cuerpo y Dios tiene que esperar que nosotros podamos entenderlo. Lo que usted defina y su grado de revelación nos afecta a todos. Lo que yo hago lo afecta a usted, lo que usted hace me afecta a mí, porque somos un cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo en una de las escuelas, hablamos eso, decimos un miembro enfermo afecta a todo el cuerpo y hace que ese cuerpo no sea pleno. Y la plenitud que Dios está buscando es la perfección de los santos y el grado de revelación. Usted no puede edificar una casa de primera con ladrillos de segunda. Usted necesita edificar una casa que sea buena porque cada uno de sus ladrillos son buenos. Me está comprendiendo, ¿verdad? Lo que le digo. O sea, necesita Dios edificar un cuerpo cuyos miembros estén activados en la revelación. Y eso es algo que el Espíritu Santo quiere volcar sobre todos. No es algo que está, y a algunos se lo voy a dar y a otros no. Él quiere que nosotros podamos entenderlo. El primero que ha definido querer ser entendido y que nos habla y nos habla es el Señor. ¿Ve? O sea, Él habla a todas las reuniones, usted está sentado y Él no viene y dice, vamos, y hay una escuela y hay un culto y la predicación. Y Dios está procurando hablarnos, está procurando activarnos, pero no podemos avanzar efectivamente más allá del grado de revelación que tenga cada uno de los miembros de la iglesia, porque somos un equipo. Revelación es entendimiento. Entonces, fuego no es aquello que yo sentí en el culto el domingo. No, sentí como que me quemaron, me ardía en fuego. Está bien, pero usted puede arder en fuego el domingo y el lunes mandarse cualquiera. Entonces lo que te activa para el cambio no es ese el fuego que yo vengo a hablarle. Vengo a hablar de un fuego que trae luz divina, un fuego que trae purificación divina, un fuego que trae gobierno divino y un fuego que trae obras que son divergentes. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué el Espíritu Santo necesita una generación divergente? Una generación que haga
cosas diferentes porque Dios es un Dios que nos lleva a algo que tiene que ver con la fe y revelación, lo que nos permite a nosotros entender diseños divinos. Diga conmigo, diseños divinos. Los diseños de Dios para el hombre natural son locura. Entonces no podemos entenderlos racionalmente, necesitamos tener revelación. O sea, si Dios le va a hablar a Noé de pronto y lo va a alumbrar de que va a haber un diluvio y que tiene que hacer un barco, o sea, si no hay una revelación detrás de eso, ¿usted qué piensa que le dijo a la familia? ¿Usted qué piensa que le dijo la gente del barrio? Te volviste loco, estás tarado, seguro que tomaste mucho, vas a escuchar que Dios te dice eso. ¿Cuándo va a haber un diluvio? Jamás llovió, vas a hacer un barco, ¿qué es eso? O sea, todo lo que Dios le dice a Noé es una revelación en un mundo que estaba lleno de tinieblas. Y la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros amanecerá. Cuando amanece es porque hay luz. ¿Ve? Y amanece porque hay un sol que imparte su luz. O sea, cuando usted cae la noche, no es que el sol cayó, el sol anda por el otro lado, anda alumbrando. Y el sol, si usted sabe, tiene fuego. El fuego trae luz, trae iluminación. Cuando usted espera para poder ver el paisaje, acá hay un paisaje hermoso, pero usted lo ve cuando sale el sol. Pues si viene alguien de noche, va a sacar fotos de las montañas, no se va a ver nada, porque de noche no se ve. De día, cuando sale el sol, el fuego del sol trae luz. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 que el camino de los justos es como la luz de la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que ir creciendo en iluminación, porque eso es lo que te hace efectivo en la vida. ¿Ve? Usted no puede ser alguien que eche culpas en la vida por su situación. El resultado de la gestión de su vida tiene que ver con su grado de iluminación, porque eso es lo que va a traer cambios a su vida. Si una persona puede ir a la iglesia durante años, tener Biblia, escuchar las reuniones, pero si no tiene revelación, no va a tener cambio. Le va a echar la culpa al diablo, le va a echar culpa a otra cosa, va a andar buscando excusas de por qué no le funciona. Y nosotros esta noche vamos a ver que uno de los motivos por los cuales no se destraban ni funcionan algunas cosas es por falta de revelación. Y Dios quiere darnos revelación, Dios quiere alumbrarnos. Él es luz, el fuego alumbra. ¿Ve? Lo primero que tiene que traer a nuestra vida, y es lo primero que vamos a hablar, pues cuando nosotros estábamos en tiniebla, Dios nos alumbró y nos mostró al Hijo. O sea, lo primero que trae Dios a nuestra vida es iluminación. Diga conmigo, iluminación. Ahora, el Espíritu Santo, San Juan 15:26, cuando leyó el pastor recién, mencionaba que Él enviará el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso lo dice Jesús a sus discípulos. Entonces, lo que está diciendo Jesús, el Espíritu Santo no viene para ser el centro, viene para dar testimonio de mí. Yo no vine para alumbrarlo a usted por mí, vine para traerle una palabra de parte de Dios. Yo no soy la luz acá la luz es Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué es importante esto? Porque usted no puede perder el foco, porque donde perdemos el foco nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Jesús dice, Él va a venir para dar testimonio de mí. Esa es una de las funciones del Espíritu. La luz viene para mostrarte al Hijo. Por eso cuando Pablo habla de la Santa Cena y dice que algunos comen sin discernir el cuerpo, es porque no tienen revelación del cuerpo, porque lo que viene a mostrarte el Espíritu es el cuerpo. ¿Me está siguiendo, iglesia preciosa? Entonces yo necesito tener, el primer grado de revelación que necesito acá es saber que yo fui bautizado. ¿Cuántos fueron bautizados acá? Bien, cuando el Señor te habla de bautismo de agua y bautismo de fuego, lo que te está diciendo es que te está metiendo en un cuerpo. Fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces si usted es bautizado, yo he sido bautizado en un cuerpo, lo primero que me tiene que mostrar Dios es el equipo, es el cuerpo. Esa es la revelación. Jesús dice, Él vino a dar testimonio de mí. Él dando testimonio de Cristo, nosotros nos convertimos. Dando testimonio de Cristo, nosotros tenemos que activarnos dentro del cuerpo. Porque si Él no me lo muestra, yo voy a ver a gente que se congrega en un lugar que cree lo mismo que yo. Y eso es lo que cualquier religioso interpreta. Eso no tiene nada que ver con los planes y el diseño divino. O sea, la idea de Dios no es un grupo de gente que creen y por eso se juntan, cantan una canción, escuchan la palabra y se van a su casa. No tiene es mucho más profundo el diseño de Dios. Dios quiere que nosotros podamos ver a Cristo en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ve?
Entonces eso parece simple, y bueno, sí, amén, pero no, seguimos viendo al hermano, por eso seguimos teniendo conflicto, porque entre nosotros el grado de revelación de Cristo en el hermano es lo que me va a presentar a mí una comunión diferente y un grado de responsabilidad. Yo le digo, es necesario que todos podamos entender. Usted no necesita esforzarse si usted piensa que usted, bueno, yo hago lo mío, yo a veces voy, a veces no, problema mío, o sea, yo no molesto a nadie. No, es que somos un cuerpo. Entonces la primera revelación, lo primero que tiene que alumbrar el Espíritu es la revelación de que el que está al lado tuyo es un miembro del cuerpo. Y si usted no logra ver a Cristo en el hermano o la hermana que tiene sentado al lado, ya la revelación no nos llega ni para alcanzar la silla al lado. O sea, es lo primero que se nos tiene que revelar. Si a mí no se me revela Cristo en mi hermano, olvídese que se me va a revelar algo afuera en el mundo. Se me tiene que revelar primero que soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Ahora escuche lo que dice San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Escuche bien.